No siempre podemos decirlo, pero hoy nos atrevemos a decir que estamos con uno de los científicos más brillantes y más reconocidos del país, de más éxito dentro y fuera de nuestras fronteras. Es físico, es de Oviedo y podemos saludar ya a Ángel Rube. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal vosotros? No sé, quiero ir ya directa con la primera pregunta porque a mí me surge la primera, ¿cómo llega un estudiante de física de la Universidad de Valladolid a dirigir un superproyecto en Alemania unos pocos años después? La verdad es que con bastante trabajo, pero también con un poquito de suerte, ¿no? Hemos estado moviéndonos desde Valladolid, luego estuve en California, en otros países también de Europa, luego volví a Valladolid y luego ya empezó una andadura entre Valladolid, San Sebastián y acabé en Alemania como director del Max Planck. Y ahora estamos en una situación que es un poco bicéfala, porque también estoy entre director del Max Planck y director de una institución en New York, que es también muy parecida, que es la Simons Foundation para cosas de física. Y todavía mantengo mi puesto de catedrático en la Universidad del País Vasco. Nada más y nada menos. Pero vamos a empezar, si te parece, por el principio, porque fuiste alumno de la Universidad de Valladolid, te doctoraste en la Universidad de Valladolid y diste clase en la Universidad de Valladolid, un completo. No sé, ¿qué te aportó cada etapa? ¿Qué te quedas de cada una de esas etapas? Yo creo que cada una aporta una cosa diferente. La primera, bueno, al estudiar, yo estoy muy contento en la Universidad de Valladolid, era donde viví, donde estudié. Luego, el hacer la tesis doctoral era lo bastante común, ¿no? Que uno hacía la tesis doctoral en la misma universidad que había estudiado cuando nosotros éramos estudiantes. No es como ahora que la gente tiene mucha más movilidad. Y ahí fue donde cambió todo, porque en el proceso de la tesis doctoral, lo primero que cuando empecé la tesis, hice una de estas estancias de 3 meses en el extranjero. Por primera vez salí fuera y fui a Berlín, que justamente fue cuando cayó el muro de Berlín, en el 89. Así que me pasé los primeros meses de mi tesis doctoral en Berlín. Y de ahí, pues entonces se abrieron un poco las puertas, vi muchísimas cosas que me apetecían y ahí fue cuando me entró la idea de irme de estancia postdoctoral a California. Y de ahí en adelante. ¿Por qué elegiste la Universidad de Valladolid para estudiar la licenciatura? ¿Qué crees que te ha aportado elegir esa universidad y esa ciudad? No sé cuánto la disfrutaste. La disfruté muchísimo. Lo que pasa es que la decisión final fue básicamente porque mi familia, aunque somos de Oviedo, ya vivíamos en Valladolid. Entonces yo había hecho la escuela en Valladolid y el sitio natural de estudiar era la Universidad de Valladolid. Y luego el departamento de física y también el departamento de matemáticas tenía bastante prestigio. Y yo creo que daban una educación, y supongo que la sigan dando, muy sólida, es decir, muy tradicional, sólida, y eso te crea una especie de resistencia a la hora de tener que salir fuera y empezar a codearte con todo el mundo en los diferentes campos. No debemos estar avergonzados porque la educación que recibimos es de bastante nivel y compatible y equivalente a la que se recibe en otros sitios. No sé si recuerdas algo con especial cariño, alguna anécdota, alguien, alguna persona que te lleves desde esa etapa todavía hasta el día de hoy. Yo creo que muchos. Bueno, por un lado estaba mis directores de tesis doctoral, que es Carlos Balbás, que ahora está jubilado, y Julio Alonso, que todavía está en el departamento de física teórica, y con ellos pues siempre tuve una relación muy cordial. Y en la parte es la parte de doctorado, ¿no? Cuando estaba haciendo ya la inmersión en la investigación, que fueron los 2 últimos años de la carrera más el doctorado. Y durante la carrera tengo recuerdos muy buenos de todos los profesores que me dieron matemáticas. Yo creo que me entraron las dudas en el primer año de dejar físicas y hacer matemáticas. Y yo creo que fue una decisión de último momento seguir en física, porque en los primeros años lo que más me gustaban eran las matemáticas. Pero luego, ya a partir del segundo y tercer año, pues había los profesores de física cuántica siempre atrajeron mi interés por ello y de ahí, bueno, pues seguir adelante. Y eso ya en la edad adulta, pero ¿en qué momento uno dice, pues es que yo voy a ser científico y de los buenos? ¿Por qué? Bueno, el de la última de los buenos no lo dices nunca. Aunque hay que reconocer que la mayoría de los científicos, aunque no lo dicen, lo piensan. Pero bueno, se lo callan. No, lo último no. Y lo de ser científico, yo creo porque es muy atractivo, ¿no? El eso de preguntarte cosas sobre algo que desconoces, intentar darle respuestas. Y luego ves el mundillo en el cual te estás moviendo y siempre es de retos. Y son retos bastante a nivel personal, a nivel intelectual. Esa es la parte más atractiva. La parte quizás menos atractiva es que es bastante competitivo.
Y depende, si tú tienes capacidad competitiva, pues puedes seguir adelante. Si no, pues puedes ser un poco duro en las primeras etapas. Sobre todo porque cuando te pones a estudiar, a investigar algo que no conoces, como no lo conoces, no sabes por dónde puedes atacarlo y cuál es la opción o la solución que vas a encontrar. O si vas a encontrar una solución. Entonces, en algunos momentos durante la investigación tienes esos momentos de pensar, ok, no estoy haciendo nada, no me está saliendo nada. Y luego tienes los momentos que son pocos, en los cuales te sale todo. Pero qué maravilla, ¿no? Cuando aparecen esos momentos en los que parece que todo encaja. Sí. No sé, también has dado clases, no sé con qué te quedas, con la parte de la divulgación, la docencia, o si solo con la investigación, o si crees que bueno, lo bueno es combinar ambas facetas. Yo creo que lo bueno es combinar ambas facetas. Ahí tengo diferentes perspectivas. De dar clase yo creo que era bueno, siempre es interesantísima la interacción con los estudiantes, a mí siempre me gustaba mucho y me gusta. Lo único que me di cuenta, ahí fue un cambio de calidad, es cuando estábamos clases en Valladolid, daba clase en Valladolid, luego también quedaba en la Universidad del País Vasco y en otros sitios, y luego cuando di clases durante mi estancia postdoctoral en California, en la Universidad de Berkeley. La forma de dar la clase es muy parecida, pero hay algo que deberíamos motivar a nuestros estudiantes, es que los estudiantes de allí son mucho más participativos y mucho más que retan al profesor. Y yo creo que esa es la parte divertida, cuando hay una especie de reto, porque te hacen preguntas y tú tienes que contestarlas. Y normalmente lo que ocurría en España es que hacías la pregunta, tú contestabas, el alumno, si no lo había entendido o había entendido parcialmente, se quedaba con la respuesta, ¿no? Allí en California, el alumno, si no lo había entendido o lo había entendido en el 99%, te seguía preguntando hasta que lo entendía al 100% y no paraba. Entonces yo creo que eso está bien. Y eso puede pasar un poco también con la sociedad en general, ¿no? Que no entendemos la ciencia y a veces no se valora suficiente lo importante que es la ciencia. Quizás ahora es cuando nos estamos dando cuenta de que es vital y en el sentido más literal de la palabra. Yo creo que sí, pero también tenemos un problema como sociedad, que tenemos, en lenguaje matemático, memoria corta. Es decir, que esto dura un tiempo porque lo estamos sufriendo y luego cuando pasa un poco de tiempo y todos volvemos a la normalidad, hay una tendencia a olvidarse del pasado y no apoyar a la investigación básica. Porque todo esto es investigación básica. Luego tienes la investigación aplicada y los desarrollos de las técnicas que uno genera. Entonces yo creo que la sociedad como tal, yo creo que aprecia la investigación, ¿no? La sociedad en sí. Quizás lo que hay es una falta de apuesta a largo plazo en vez de a corto plazo sobre la investigación básica. Y yo creo que eso es fundamental porque con esa apuesta puede uno abordar retos que vengan en el futuro, ya sea como el que tenemos ahora por el COVID, como cualquier otro, desde energético, de nuevos materiales, de energías alternativas. Todo lo que se está viviendo al final tiene una componente científica que es buena. Bueno, que es buena, que la sociedad debería apreciar y que yo creo que aprecia, pero que debería estar fomentada. Y ese es el punto, digamos, más débil quizás en España, que el apoyo a la ciencia básica no es el que debiera, y si lo miras, la tendencia no es al alza, sino es a mantenerse o en muchísimos casos a la baja. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Cómo convencemos a la gente de que se interese por la ciencia y de que, bueno, de que aprenda sobre ciencia y que investigue sobre ciencia y sobre lo importante que es el trabajo de los científicos? Yo creo que, por un lado, es culpa nuestra. Yo creo que también los científicos tenemos la culpa en el sentido que no somos capaces de transmitir de una manera, que a lo mejor lo hago yo también, ¿no?, clara, la belleza de lo que estamos haciendo y el interés, ¿no? Es decir, hacer un poquito de divulgación. Porque la mayoría de la gente piensa que lo que hacemos en matemáticas o en física es tan abstracto y tan esotérico que no merece la pena ni entenderlo. Entonces, y es un poco triste porque hay muchísimas cosas que están en el día a día y que se podrían entender y además apreciar. Y eso va ligado también con el entender las matemáticas, lo que es la estadística, las probabilidades y muchas cosas. Yo creo que una sociedad educada en el campo científico le permitiría ser más crítica y apreciar más lo que hacemos y sobre todo apoyarlo, no solo a lo nuestro, pero sino a todo lo que es desde el punto de vista intelectual. También eso incluye las humanidades y la filosofía, es decir, que no solo es la parte técnica, es un conjunto global del conocimiento que tiene que ir todo empujado desde el punto de vista. Y luego la sociedad debe estar contenta de tener los científicos y nosotros debemos estar abiertos a explicar lo que hacemos. Hoy, por ejemplo, me habían invitado de la Universidad de La Laguna
a dar un coloquio de 1 hora y media a los estudiantes sobre lo que estamos haciendo, de los campos científicos que estamos abriendo. Y yo creo que eso siempre es bueno, ver el interés de los estudiantes por una cosa que es novedosa y sobre todo les parece un poquito de ciencia ficción, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo es de ciencia ficción, pero por lo menos para que vean que al menos se puede intentar. Seguramente, pues vamos a intentarlo mínimamente desde aquí. ¿Cómo es un día de tu trabajo? ¿A qué hora te levantas y qué es lo que haces en un día de trabajo en Alemania? No sé si eso os va a gustar. Ahora, terrible. Porque me paso desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche en Zoom, como ahora estamos, en videoconferencia, ya sea hablando con Japón, con Estados Unidos o con Europa. Mantengo a todo el grupo, tengo un grupo que son casi 30 personas. Entonces tengo que interactuar con todos ellos, más todos los colaboradores. Entonces lo que trato es de mantener una discusión fluida con todos los estudiantes, los postdocs, los colaboradores, de tal manera que los proyectos vayan avanzando poco a poco. Los momentos más divertidos es cuando tenemos lo que llamamos brainstorming, que es las reuniones para discutir los problemas que se están enfrentando los estudiantes y encontrar soluciones. Eso es muy agradable. ¿Cuál es y por qué pues ese descubrimiento científico, pensando en enorme, no te voy a decir en grande, pensando en enorme, el descubrimiento científico que todavía sueñas con hacer? Eso sí que es... Realmente ahora también es lo mismo que estamos haciendo. A mí me encanta toda esta idea de manipular las propiedades de materiales. Básicamente, aunque parezca, por hacerlo muy sencillo, es que se comporten los materiales como tú quieres que se comporten. Es decir, nada más y nada menos, ¿no? Exactamente. Es una forma muy dictatorial de decir qué es lo que se quiere hacer. Pero digamos que ahí ves el interés de la parte del campo. Es decir, definir qué fenomenología queremos que tengan, cómo se comporten y cómo hacer que tengan esas propiedades. Y es básicamente lo que estamos haciendo ahora. Las aspiraciones, desde luego, bueno, suena fenomenal, ¿eh? Eso está claro. No sé, como ex estudiante, seguro que sigues estudiando, como docente, no sé cuánto crees que le influye a una persona, primero como persona y luego como profesional, su etapa universitaria. Por volver un poco al principio, esa etapa, ¿cómo recuerdas esa licenciatura, tus años en Valladolid y cuánto crees que te han influido para ser el científico y el profesional y también la persona que eres hoy en día? Yo creo que eso es algo que se debe apreciar, porque uno cuando es estudiante no lo ve, ¿no? Cuando estás en Valladolid, tú piensas que todos los demás son mejores, por ejemplo, a lo mejor Cambridge, MIT, Harvard, eso, y no ves la ventaja. Pero yo creo que el momento de la universidad es el momento más importante de tu vida a nivel profesional, porque primero te genera el núcleo de personas que vas a mantener y que vas a colaborar mucho en el futuro, también te moldea el pensamiento, cómo vas a gestionar las colaboraciones, también empiezas a tener los primeros contactos de competitividad, porque están las becas, están el que puede ir o el que no puede ir a un sitio a otro, y tienes tu grupito de amigos que vas aumentando. Yo creo que ese proceso de ir con ellos durante 5 años, en el caso nuestro, 5 años, es muy gratificante, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Pero lo último solo te das cuenta cuando pasan muchos años, no lo aprecias al inicio. Es decir, solo te das cuenta de lo que has conseguido y consolidado al cabo de muchos años. Entonces, hay que estar contentos de haberlo hecho en la Universidad de Valladolid. Por ejemplo, ahora todo el mundo dice, incluso yo, a mis hijos, en qué universidades deben estudiar. Y algunos de ellos me dicen, pero bueno, tú no puedes decir esta universidad cuando la que me estás diciendo que vaya es muy difícil de acceder y tú has estudiado en la Universidad de Valladolid, que no tiene, en el ranking de universidades del mundo, no está muy alto. Y yo creo que eso es cierto. El hecho de que no esté muy considerada no quiere decir que dé una educación que no tenga el nivel equivalente al que dan las otras universidades. ¿Por qué animarías precisamente a estudiar ahí? ¿Por qué animarías a estudiar en la Universidad de Valladolid? ¿También por la propia ciudad, un poco por el ambiente? ¿Por qué? Yo creo que la ciudad es muy acogedora, el entorno. He de decir que cuando la universidad estaba en el centro, que era cuando estudiaba yo, era mejor que ahora que se han movido todas las unidades a las afueras. Pero yo creo que el ambiente universitario siempre, de tener una universidad de jóvenes en el centro, le da una vida que no tienes en otros campos. Y eso se aprecia muchísimo. Por ejemplo, tienes Salamanca, ¿no? Pero todas las ciudades, como Salamanca, Valladolid,
al final el centro se desaloja y nos mandan cada vez fuera. Entonces, bueno, pero no es en casi todo el mundo igual, ¿eh? No solo ahí. No sé, algún consejo, algo que les dirías a los alumnos actuales de la Universidad de Valladolid, sobre todo de la rama de ciencia, pero no solo, y a los que puedan ser alumnos en el futuro, ¿qué les dirías? Yo creo que deben pensar que este campo yo lo voy a focalizar en dos, en tanto las matemáticas y la física, por muy raro que les parezca o muy interesante, que deben hacerlo y que no lo hagan por las salidas que tienen ni por las posibilidades de trabajo, que hay que mirarlo, ¿no? Pero que no lo hagan por eso, que lo hagan porque les gusta. Tiene que hacer que te guste. A ver si lo digo de una manera que no sea muy... Si te gusta, lo haces y lo acabas, yo no conozco ninguno que con esos dos requisitos no tenga un buen puesto de trabajo, que sea físico o matemático. Ahora los matemáticos están mucho más demandados por cuestiones de, a lo mejor lo has oído tú, lo del Big Data, el Data Processing, todas estas cosas. Digamos, ese campo está muy desarrollado, pero es igualmente válido para la parte de física, porque es toda la mecánica estadística. Te iba a decir, Ángel, que para ir terminando, no sé, yo te veo hablar y te veo una persona entusiasmada con lo que hace, pero no sé qué es lo que te ilusiona y si volvieras a tener 18 años y a elegir una carrera universitaria, ¿volverías a ser física en la Universidad de Valladolid? ¿Y qué es lo que te ilusiona de cara al futuro, para terminar? Bueno, la primera parte, la segunda, lo de si estudiaría de nuevo física, yo creo que la respuesta es sí. Pero yo creo que si volviera atrás, estudiaría las dos. Estudiaría física y matemáticas. Yo creo que lo que me ha quedado un poquito es que no hice matemáticas. A mí me gustaba mucho, ¿no? Y con el tiempo lo vas perdiendo. Pero, digamos, eso sería quizás el punto que te queda de guindilla, que querías haber hecho y que no has hecho. Pero bueno, no se puede hacer todo, ¿no? Y en el futuro yo creo que lo que debe uno pensar es que cuanto más descubres, más te das cuenta que te queda mucho más por descubrir. Entonces, es impresionante el hecho del conocimiento científico y el conocimiento en general. Te das cuenta que sabes cada vez menos, a pesar de ir aumentando en el conocimiento. Y yo creo que ese aspecto de ir construyendo es algo que es muy gratificante. Y sobre todo tienes que hacerlo que te guste, porque si no, en el estudio nuestro, en el campo nuestro, no lo haces por otro motivo. Es muy gratificante. A mí se quejan muchos porque te preguntan, tú en vacaciones, ¿qué harías? ¿No? Y yo en vacaciones seguiría haciendo lo mismo que hago ahora. Es decir, entonces, claro, me dicen que para mí mi trabajo es mi vacación, ¿no? O mi hobby, ¿no? Pues yo creo que así lo veo. Pero también entiendo que hay muchos trabajos que no son hobby y que las vacaciones tienen que estar. Pero para mostrarte el por qué lo veo tan divertido. A mí me encanta, sobre todo, el ir explorando, encontrar algo que no entiendes, intentar explicarlo, luego darte cuenta que no has tenido ni idea, que te has equivocado en el 99% de los casos, se te han ocurrido cosas que no valen para nada, pero solo ese 1%, cuando se te ocurre algo que realmente funciona, es gratificante al 100%. Hemos predecido materiales que luego se han sintetizado y que se comportaban como lo habíamos dicho nosotros. Digamos, eso es lo mejor que te puede ocurrir. Y luego, bueno, el resto ya es que te den reconocimientos, que tengas la posibilidad de investigar. En eso no me puedo quejar porque he tenido mucha suerte, que me han dado todos los puestos sin buscarlos casi. Pues qué bonito, Ángel. Yo con eso me voy a quedar, con lo de que cuanto más descubres, más te das cuenta de todo lo que te queda por descubrir y vamos a seguir intentándolo. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, Ángel. Un abrazo fuerte. Un abrazo y espero que la próxima vez lo Gracias. podamos hacer en persona. Ojalá, pronto. Un saludo. Saludos.